Damos gracias a Dios una vez más por estar delante de su presencia. Y les damos gracias a Él por su misericordia, por su bondad. Amén. ¿Sabes qué? Hoy el Señor nos trae una palabra hermosa, una palabra que tiene que llevar a reflexionarnos, a reflexionar, tiene que llevarnos a pensar, a medir, tiene que llevarnos a considerar cómo caminamos, cómo andamos, de qué manera llevamos nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Y tenemos que reflexionar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo llevamos adelante nuestra vida en la familia, nuestra vida en nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual. Amén. Yo te invito a que puedas buscar en el Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Y esta es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Es una palabra hermosa. El Señor les enseñaba y le decía: el varón prudente es el que funda su casa sobre la roca, mas el insensato es el que escucha la palabra y hace lo que mejor le parece, pero luego viene la dificultad, los problemas sobre aquella casa, y dice que la casa queda en ruinas. Amén. Y al final dice la palabra: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Vamos a empezar de atrás para adelante. Dice que cuando terminó de decir estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, se admiraba de las palabras, porque él enseñaba, dice, con autoridad la doctrina y no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los religiosos de ese tiempo, eran los que transcribían las leyes. Era gente instruida, no solamente hacía esto, sino que hacían también de especie como abogado. Ellos tenían un conocimiento de letras. Amén. Entonces en ese tiempo no era tan común tal vez leer, escribir como lo es hoy. Y eso era una ventaja. Y eso les llevaba a ellos a tener mayor sabiduría por saber leer, por saber qué es lo que decían algunos textos que en ese momento había. Ellos podían tomar sabiduría o conocimiento del mundo a través de saber leer, nada más. Y ¿sabes qué? Dice que no enseñaba como ellos. ¿Qué quería decir el Señor? Vamos a hacer una pequeña reseña de los últimos 2 versículos. Hoy nosotros podemos aprender la Escritura de una manera académica, de aprender los versículos de una manera académica, y saber escudriñar la palabra, que no está mal, hermanos. Amén. Y poder escudriñar la palabra, pero podemos saber mucho de la Escritura, pero tal vez no tener la autoridad para impartir lo que dice la Escritura. Amén. Esta es la diferencia que hacía el Señor en este momento. Saber de la Escritura. Los escribas sabían, ellos escribían una y otra vez la ley. Tal vez vayas a saber qué cantidad de rollos había escrito un escriba, o qué gran cantidad de la ley había escrito un escriba. Tal vez una y otra vez los mismos versículos o los mismos pasajes o las mismas historias. Pero ¿sabes qué?
Estos varones escribían y enseñaban porque la sabían. Es como decir que enseñaban lo que habían aprendido de memoria, pero tal vez no vivían la palabra, no vivían la escritura. Pero el Señor dice, la escritura, que Él enseñaba como quien tenía autoridad para enseñar estas cosas, y que la gente se admiraba de la doctrina, de una doctrina del cielo, de una doctrina que el Señor ahora había dado, porque empezaban a caminar un tiempo nuevo, un tiempo de esperanza, un tiempo de fe, donde ahora no había que solamente seguir las reglas o seguir la ley, sino que también tenían que empezar a vivir en fe, a vivir en esperanza y empezar a creer lo que la palabra decía, y empezar a vivir el evangelio, empezar a vivir la ley en sus vidas, y no solamente decirla, hablarla, sino ahora empezar a caminar en ello y empezar a dar ejemplo de su vida. Tú puedes saber la escritura, pero hermano, realmente qué difícil es caminar conforme dice la palabra y dar ejemplo de lo que hablamos. Amén. Muchas veces podemos pararnos aquí en este lugar y podemos hablar muchas cosas hermosas de Dios, pero se nos hace difícil, hermano, a todos poder vivir y llevar todo lo que hablamos, todo lo que decimos de parte de Dios a nuestras vidas, a nuestra familia y a nuestros matrimonios. Por eso debemos hacernos de la autoridad de Jesús de Nazaret, para poder enseñar con autoridad como Él enseñaba. Y eso es procurarlo día a día, anhelarlo día a día, poder anhelar que de tu boca el Señor pueda hablar y puedas predicar lo que has aprendido, lo que has leído. Y no solamente esto, que el Espíritu Santo te empezará a abrir las Escrituras. Por eso dice que la gente se admiraba de esta enseñanza, se admiraba de cómo el Señor hablaba y veían que en el Señor había una autoridad. Había una autoridad que llevaba a que esto sea diferente, a que esto sea distinto. Ellos veían que toda aquella palabra que alguna vez habían oído era la misma, pero había otra autoridad en ella. Amén. Era la misma, pero había otra autoridad en estas palabras que salían, y era de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Señor Jesús quiere enseñarnos también, y quiere enseñarnos a que podamos abrir nuestros oídos espirituales, que tomemos la palabra y que empecemos a caminar conforme a lo que dice la palabra. Tú dices, bueno, pero tal vez es muy difícil hacer lo que dice la Escritura. Hay personas que dicen, no se puede hacer todo lo que dice la Biblia, pero podemos ir cada día mejorando nuestras vidas, cada día acercándonos más a lo que dice la palabra, porque la Escritura enseña esto. Dice la Escritura que los hijos de Dios son como el amanecer. Tú cuando ves que está amaneciendo solamente ves como un resplandor. Miras y no ves el sol, pero ves que aclara, no ves el sol. Luego empiezas a ver que aclara cada vez más y empieza a subir el sol, y la Escritura dice hasta que el día es perfecto. El crecimiento en Cristo y el llevar la palabra cada día en nuestras vidas es paulatino, es un crecimiento, es cada día que tenemos que empezar a andar conforme a lo que dice la Escritura. Es un andar y es un caminar. Dice la palabra de Dios que es como el amanecer. Empieza a verse claro muy poco, hasta que el sol empieza a subir, y cuando llega al mediodía, el día es perfecto. El sol alumbra, y el sol alumbra mucho, y se puede ver en todos los lugares, en toda dirección. Tú ves que prácticamente no hay sombras, no hay oscuridad, porque el sol está allí arriba y alumbra desde arriba y no hace que se haga sombra. Algunos dicen, en verano no había ni siquiera una sombra, no había dónde ponerse debajo de un árbol, porque hacía mucho calor. Pero sabes que cuando el sol alumbra y el día es perfecto, ¿qué es lo que sucede? No deja que haya rincones de oscuridad. Y los hijos de Dios somos así, que empezamos a caminar y tal vez la luz es tenue, la luz es poca, pero tenemos que seguir caminando hasta que el día sea perfecto,
hasta que nos alumbre la luz de Cristo, hasta que su Espíritu se engrandezca en nosotros y la luz que llevamos dentro empiece a crecer cada día más y no solamente alumbre nuestras vidas, sino a todos los que estén allí donde tú estés. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso si le estás creyendo. Te alabamos y te bendecimos, bendito Dios. Y el Señor hablaba de la palabra y enseñaba esto. Decía el Señor en Mateo 7, versículo 24 en adelante, Él enseñaba esto: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿De qué habla el Señor? La roca es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y acá habla de la palabra y habla de la obediencia, habla de oír y oír con fe. Porque cuando tú oyes la palabra de Dios, todo aquí estamos oyendo la palabra de Dios. Amén. Aún yo estoy oyendo la palabra de Dios, lo que Dios hoy quiere enseñar. Y tú puedes oír la palabra de Dios hoy. Todos escuchan, pero muchas veces todos no escuchan con obediencia o con el anhelo de poner por obra lo que el Señor te quiere decir, lo que el Señor te quiere enseñar. Mira, aquí han venido personas y sabes que preguntan cuál es la voluntad de Dios para ellos. Y sabes que diligentemente hemos puesto aquella petición en oración para que el Señor nos responda, hasta que el Señor vino con su respuesta. Pero cuando vino con su respuesta, no era lo que los hermanos querían escuchar. Y a veces uno dice: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Me gustaría que el Señor venga y me diga cuál es el propósito que tiene para conmigo. ¿Sabes que las predicaciones se están escuchando en distintos lugares del país, en distintas provincias y aún en distintos lugares del mundo? Gracias a Dios, para la gloria y la honra de Él. Amén. Y sabes que en particular hay gente que a veces nos pregunta algunas cuestiones y nosotros ponemos en oración esto. No es que nosotros decimos: bueno, sí, hermano, vamos a estar orando. No, tomamos con diligencia lo que los hermanos de otros países o de otras provincias nos preguntan y tomamos con diligencia esto y lo ponemos en oración para poder llevarle una respuesta al hermano de parte de Dios. Y sabes que una de estas personas era una mujer que decía: el Señor me llevó a tal lugar y yo pude conocer a un varón, decía. Pude conocer un varón, pero me parece que no es de Dios esto. Yo no sé si ustedes me pueden ayudar, decía. Pastor, necesito saber porque yo amo al Señor, decía. Amén. Amo hacer la voluntad de Dios y lo que menos quiero es fallarle a Dios. Yo dije: gloria a Dios, esta mujer está convencida de lo que quiere. No busca porque ve que el partido que tiene está mal, sino que busca porque no le quiere fallar a Dios. Y con diligencia buscamos en oración la respuesta para esta mujer. Hasta que el Señor trajo su respuesta. Y la respuesta para ella fue: ese es el varón que yo he puesto para ti. Ese es el varón que yo he puesto para ti. Él es tu esposo. Él traerá gozo, paz a tu corazón. Porque has vivido una vida difícil, pero ahora ha llegado a la tranquilidad, porque el Señor ahora había visto la aflicción de esta mujer y le había acercado un varón que le iba a traer paz en el corazón. Y este varón, un pastor, pero ella decía, y es pastor, decía, y tiene una iglesia, como diciéndome, y no sé, ¿será pastor? ¿No será? El Señor respondía a esto también y decía: él es mi siervo. El Señor reconocía a este varón como un siervo de Él. Y yo puse ese varón para que ahora trajera paz y que te pueda guiar en la vida, para que no tengas tropiezo y no sigas viviendo en dolor como has vivido toda tu vida. Luego de escuchar la respuesta, tú dirás: habrá dicho esta mujer: gloria a Dios. Pero el Señor, ¿sabe qué me dice?
me dice, no es este el problema, no es este el inconveniente, es que esta mujer está mirando el mundo y no está mirando lo que yo le he entregado. Y efectivamente, esta mujer me responde y me dice, pero ¿cómo el Señor me va a hacer algo malo a mí? No puedo entender cómo el Señor, yo digo, tan difícil, digo, va a ser, pobre varón, digo. Para ella era algo malo de que estuviese al lado de aquel varón. Pero ella decía, yo amo a Dios y lo que quiero es hacer la voluntad de Dios y no fallarle a Dios. Y no era así. Lo que ella quería escuchar era que Dios le dijese, anda, hace tu vida, anda al mundo, hace tu vida, dale riendas sueltas a tu corazón y a tu mente, no hay problemas. Y ahí quedó. Luego me volví a preguntar a ver si el Señor se había arrepentido de esto. Yo le digo, hermana, Dios habló. El Señor te advirtió. Este es el camino correcto. Si tú no eliges este camino, el Señor me dijo en oración, será un camino de dolor, será un camino de tristeza toda su vida para ella si no elige este camino. Pero ella quiere ir al mundo. No quiere ser esposa de un pastor. Porque ve el mundo y no ve la bendición de Dios. No ve la gloria de Dios. Y sabes que muchas veces muchas personas preguntan, ¿qué es lo que el Señor tiene para mí? Y si el Señor me lo dice, yo voy a ir y lo voy a hacer. Y tú ya tienes una idea en la mente de lo que quieres que el Señor te diga. Y resulta que el Señor viene y te dice otra cosa. Te dice otra cosa. ¿Y qué es lo que sucede? Te dice todo lo contrario de lo que tú pensabas. ¿Y cómo harás la voluntad de Dios? Por supuesto que hay muchos que dicen, si el Señor lo dijo, así será. Amén. Y gloria a Dios por ellos. Pero la mayoría de las personas andan detrás de lo que dice su corazón. Andan detrás de lo que dice su mente y no de lo que el Señor les dice. No quieren llevar su vida conforme a lo que dice Dios. Ellos quieren hacer y que Dios los bendiga conforme a su propósito, conforme a su voluntad, no a la voluntad de Dios. Yo ahora quiero hacer esto, pero quiero que me vaya bien, que Dios me bendiga. Y el Señor dice, yo no quiero que hagas esto ahora. Espera después. Tú dices, yo quiero tomar tal y cual decisión ahora y le voy a preguntar a Dios, pero tú la decisión ya la tienes tomada en tu corazón. ¿Cómo le preguntas a Dios? Creyendo de que Dios no sabe lo que tú tienes en tu corazón y tú ya tienes una decisión en tu corazón, pero quieres que el Señor te ponga la firma, te ponga el sello y te diga, sí, ve a hacer lo que mejor te parece. Y no te das cuenta que el Señor es tu Padre y el Señor quiere lo mejor para ti. Pero cuando viene la palabra de Dios, uno debe ser varón prudente, mujer prudente, joven prudente, persona prudente, escuchando la palabra de Dios y entendiendo que lo que te dice Dios es lo mejor que hay para tu vida. Cuando tú tienes que tomar una medicina, hermano, ¿cómo haces con la medicina? Te dan una medicina y tú le dices, no, a mí me gusta con gusto a naranja. O tú sabes que te tienes que tomar la medicina aunque sea fea porque te hará bien. Lo haces. ¿Cuántas personas no les gusta ponerse inyecciones? ¿A quién le gusta ponerse inyecciones? A nadie le gusta. Pero si sabe que es la medicina y que terminará con aquel dolor, tú le dices al médico, mira, haz esto, ponme la inyección y listo. Y así yo sé que se va a terminar esta enfermedad. Pero con Dios no es así. Y le queremos torcer el brazo y le pedimos al Señor y tal vez hasta le decimos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, pero cuando el Señor te dice algo tú no lo aceptas y pasas a ser un varón insensato, una mujer insensata, dice la Escritura. Y dice que el varón insensato, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. ¿Sabes que en un momento del creyente el Señor viene y trae sus hijos?
y los trae como niños. Y el Señor les da leche espiritual, dice la Escritura. Y viene y los lleva y los trae, y lo ve que alguno se atrasa, va el Señor y los lleva adelante, los empuja, los cuida, trata que no se golpee. Decide por él, porque tu niño, tu bebé, no te dice a ti, yo ahora quiero comer esto. No, yo la zapatilla la quiero de color rojo. Tú decides por él. Tú le compras la ropita que le tienes que comprar, tú le compras, no sé, la cunita, los juguetes que tú le quieres comprar. Pero tú decides por él y lo llevas en bendición y lo cuidas porque quieres que él esté bien. Pero luego cuando el niño empieza a crecer, ya decide él el color de zapatilla que quiere, si quiere esto o no quiere lo otro. Y dentro de aquellas decisiones que el niño empieza a tomar o el joven empieza a tomar, el padre le va guiando y le dice, no, esto no es así. El niño dice, yo quiero esto, y el padre le dice, no, porque esto no te conviene. Lo deja elegir, pero lo guía. Y algunas cuestiones el padre le dice, no, esto sí. El niño viene y le dice, déjame ir a jugar a la pelota con mis amigos. El padre le dice, sí. Luego el hijo le dice, mira, es a la noche, tengo que hacer esto. El padre le dice, no, porque es de noche, porque es peligroso, porque no puedes ir allí. Y el padre deja que tome algunas decisiones, pero otras decisiones toma por él porque todavía es niño. Hasta que el joven crece, se hace un adulto, se hace un hombre grande y ya no le pregunta al padre y a la madre qué es lo que debe hacer, sino que ya pasó el tiempo de aprendizaje y ahora toma decisión él. Y ahora no solamente toma por él las decisiones, sino que toma las decisiones por su familia, por su matrimonio, por sus hijos, por sus seres queridos, y empieza a tomar otro tipo de decisiones. Amén. Ahora él toma las decisiones y ya su padre no está tomando decisiones por él. Amén. Ya no está tomando decisiones por él, sino que ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora él toma decisiones y toma decisiones por su matrimonio y toma decisiones por sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver con esta palabra? Es que tú tienes que seguir tomando decisiones, pero tienes que ir haciendo lo que el Señor te dice e ir caminando conforme a lo que el Señor te va diciendo. ¿Sabes que yo he visto personas que caminan en el Evangelio muchos años y el Señor le dice blanco y las personas dicen, y para mí no es tan blanco, porque para mí el Señor, ¿cómo me va a decir que es tan blanco si a mí me gusta el gris? Y el Señor sabe que a mí me gusta el gris, ¿por qué me dice blanco? Y terminan haciéndose una idea en su mente de Dios y nunca siguiendo lo que Dios le dice. ¿Sabes que como pastores estamos aquí en este lugar para poder enseñar la Escritura conforme nos es dada a nosotros de parte de Dios? Pero después depende de ti, de qué es lo que tú haces con esta palabra. ¿Cómo llevas la enseñanza de este lugar a tu familia, a tu matrimonio? O cuando llegas a tu casa, cuelgas el traje de creyente y sigues tu vida como mejor te parece. El Señor dice que aquel varón que escucha la palabra del Señor y la hace es un varón prudente, que cuando vengan los problemas, que cuando vengan las dificultades, que cuando venga la escasez, cuando venga la enfermedad, golpeará tal vez todo aquello contra aquella casa, contra aquel hogar, contra aquel matrimonio, pero la casa quedará en pie. Porque su casa está fundada sobre la roca que es Cristo. Sus corazones están confiados que el Señor no los va a dejar. Que pese al problema y la dificultad, ellos saldrán adelante y saldrán a victoria. Y no están mirando el problema, no están mirando la dificultad. Están mirando a ver qué es lo que el Señor les quiere enseñar con aquel problema. ¿Qué es lo que el Señor les quiere enseñar con esta dificultad? Ahora, si eres como niño, viene el problema y te quejas. Y viene la dificultad y el marido le reprocha a la esposa y la esposa le reprocha al esposo. Pero no están mirando al Señor, sino que están mirando a la dificultad. Muchas veces cuando una persona no tiene trabajo, ve la falta de trabajo, ve la escasez, ves el problema. Y es una situación difícil, no es fácil.
Pero el creyente tiene que empezar a mirar, a ver dónde el Señor te abrirá las puertas, a ver qué es lo que el Señor te quiere enseñar en este momento, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, a dónde te quiere llevar el Señor. Y tu pregunta tiene que ser constantemente: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Quiero ser un varón prudente, una mujer prudente, un joven prudente, que escuche tu voz y vaya y haga lo que tú me dices y no lo que mejor a mí me parece. Porque luego, ¿sabes qué? Luego vamos y nos quejamos al Señor y le decimos: Señor, pero ¿por qué no cumples tu palabra? Tanto que yo me esfuerzo, voy, vengo. Algunas personas dicen: voy siempre a la iglesia y al final sigue igual mi vida, sigue igual mi matrimonio. Claro, porque vienes a la iglesia, porque escuchas la palabra, pero luego cuando vas a tu casa no obras conforme a lo que dice la Escritura. ¿Y cómo te saldrá? Yo le decía a una hermana: mira, esto es como una receta que te dice 2 tazas de harina, y tú dices 2 tazas es mucho, le echo media taza, y nunca te queda igual la receta. Y lleva azúcar, media taza de azúcar. A mí no me gusta tan dulce, le voy a poner sal. Amén. Y te haces un bizcochuelo salado, y bueno, entonces nunca sale el producto conforme a la receta o conforme a lo que tú quieres. No sale nunca, jamás. ¿Por qué no sale jamás? Porque tú no sigues lo que dice la receta, lo que dicen las instrucciones. Tú miras las instrucciones y luego tú haces lo que tú mejor te parece. Y esa desobediencia te lleva a vivir mal. Y ese vivir mal te lleva a estar frustrado, y la frustración te lleva a estar triste, y la tristeza y la frustración te lleva a estar turbado, y se turba tu corazón y no puedes comunicarte con Dios, y Dios no te puede comunicar porque te turbas. Es como la persona que se desespera por una situación difícil y no encuentra salida. Y es muy difícil encontrar la salida porque la situación es difícil, es apremiante. Y ¿sabes qué es lo que sucede? Que tú le tienes que tranquilizar a aquella persona y empezar a enseñarle o decirle: mira, no te desesperes, haz esto, haz lo otro, porque estás en un momento difícil. Y es fácil salir de ese momento, pero estás turbado y entonces no te puede escuchar. Es como la persona que tal vez hay un incendio en un lugar y quieren salir y solamente tienen que hacer la manija hacia abajo y abrir la puerta, pero en la desesperación todos se agolpan contra la puerta y nadie acciona la manija y la puerta queda trabada, y así muchas vidas han muerto solamente porque tenían que accionar la manija hacia abajo, abrir la puerta, pero la desesperación turbó sus corazones, su mente. Y es una situación difícil, por supuesto que sí, pero no han podido salir de esa situación porque se turbó su mente. Así también cuando se turba nuestra mente, nuestro corazón, empieza aquello muchas veces desde la desobediencia, de no querer hacer las cosas como dice Dios, y empiezan los problemas. Y tú dices: voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, pero luego todo lo que haces no lo llevas a la práctica. Y dice que no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. No oidores olvidadizos, sino recordando lo que el Señor enseña. Y pasarás a ser un varón prudente. Pasarás a ser una mujer prudente, un joven prudente que escucha la palabra de Dios. Haces lo que el Señor te dice, y luego cuando vengan los problemas hacia ti, cuando vengan los problemas hacia tu casa, hacia tu matrimonio, dice que no podrán contra ti porque la casa quedará en pie. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso si le estás creyendo. Bendito Dios. Pero si escuchas la palabra de Dios, dice la Escritura, y no la haces, serás como un varón insensato, como una mujer insensata, como un joven insensato, que oyó la voz, que oyó la guía, que oyó el consejo e hizo lo que mejor le pareció. Pero luego cuando vinieron los problemas, vinieron las dificultades, la lluvia, los ríos, la tormenta, los vientos, aquella casa fue una ruina tremenda. Porque no tiene fundamento, porque haces como mejor te parece. ¿Sabes que tú puedes levantar una casa, edificar una casa? Tú pones las bases,
tú haces las columnas, el encadenado y sigues para arriba. Y luego de aquel primer piso, construyes otro piso más. Y luego construyes otro piso más. Y empiezas a ver que se empieza a quebrar la casa porque le pusiste mucho peso, porque no fundaste las bases sobre la roca o no pusiste el material necesario abajo para que soportase tanto peso. Entonces dices, voy a edificar de otro material. Y empiezas a edificar cada vez más liviano hacia arriba. Y luego tu casa, tu edificación está tambaleando. Está tambaleando, ¿sabes por qué? Porque empezaste a edificar y tu anhelo es llegar. Tú dices, me voy a hacer una casa de 3 pisos. Amén. Tú dices, qué lindo, una casa de 3 pisos, de 4 pisos. Pero con el afán y el anhelo de llegar a aquellos pisos, tú empiezas a construir y construyes. Pero aquella construcción no te durará mucho. Y las paredes empiezan a agrietar. Y la Escritura dice que hay grietas que avecinan ruinas. Tal vez tú edificaste en tu vida. Tú dirás, pastor, yo tengo trabajo, mi esposo tiene trabajo, tenemos auto, casa, hijos, y edificaste. Y edificaste, y edificaste. ¿Y sabes qué, pastor? Estamos tratando de hacer este negocio, esto, lo otro. Y edificaste conforme a lo que tú quisiste y no a lo que Dios te dijo. Pero tú luego me dices, pero tenemos este problema. No sé cuánto tiempo vamos a durar el matrimonio. A veces pasa esto, a veces pasa lo otro. Tal vez alguien viene y dice, el varón, mi esposa me trata de cualquier cosa, no tiene respeto por mí. La esposa dice, mi esposo me insultó, me dijo esto, me dijo lo otro. Y hay grietas que avecinan ruinas, pero tú edificaste. ¿Tienes la casa de 3 pisos? Claro que la tienes. Tienes la casa, el esposo, los hijos, la casa, la esposa, los hijos. Tienes todo, el auto, la bicicleta, tienes todo, el perro y el gato. Amén. Todo tienes. Si tú le sacas una foto está todo bien, pero hay grietas que avecinan ruinas. Y tienes que poner fe en tu corazón y empezar a hacer como Dios te dice. Porque luego vendrá el problema, vendrá la dificultad y todo quedará en ruinas. Porque edificamos de una manera insensata. Es como le dicen a aquel, bueno, tienes que hacer las bases, pero tienes que agregar tanto hierro en la base, porque cuando sigas levantando, luego la casa se vendrá abajo. Y el varón insensato dice, le pongo esto, nada más, ¿cómo es que se va a caer? Y edifica sobre la arena. Mas si edificas sobre la roca que es Cristo Jesús, tu casa quedará firme. El Señor no te dice, no vendrán los problemas, todo estará bien. No, el Señor te dice, vendrán los vientos, vendrán los ríos, golpeará la tempestad contra tu casa. Claro que sí, claro que va a haber problemas, claro que va a haber dificultad. Pero tu casa, si tú haces como yo te digo, dice el Señor, habrá una diferencia en tu casa. Vendrán los problemas y tú seguirás con tu familia. Con los problemas, las dificultades, luchando. Pero aquel que no escucha lo que el Señor le dice, vendrán los problemas, se separará, habrá dificultades. Los chicos quedarán sufriendo, dando vueltas por allí. ¿Por qué? Porque siguen su corazón y no lo que dice la palabra de Dios. Amén. Hoy el Señor te enseña con autoridad y no como los que te enseñan de memoria. Y hoy el Señor te quiere decir que tienes que escuchar la palabra de Dios. Si tú quieres llevar tu vida conforme a lo que tú mejor quieres hacer, ¿sabes qué te dice el Señor? Ahí está la puerta. Ve y haz lo que mejor te parece. Yo solamente te doy un consejo. El Señor no obliga a nadie. El Señor te dice, ¿quieres que te diga algo? Yo morí en la cruz por ti y siempre te estaré esperando con los brazos abiertos. Pero si tú haces lo que yo te digo, todo te saldrá bien. Amén. Así le dijo Josué el Señor. Si meditares en el libro de la ley, si pudieres leer y hacer conforme a lo que dice la Escritura, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Todo tiene un esfuerzo. Puede haber dificultades en el camino, pero las cosas te saldrán bien. Aprenderás en tu matrimonio.
Aprenderás de tus hijos, aprenderás a criar tus hijos, a guiarlos luego en el matrimonio. Y luego no solamente te alcanzará la sabiduría para guiar a tus hijos, sino que luego les llevarás una palabra de esperanza, una palabra de fe a tus nietos. Tendrás sabiduría sobreabundante, alimento para tu familia, abrigo en el momento del frío, del dolor. Pero si haces lo que el Señor te dice, pero si tú quieres seguir tu corazón, el Señor no frenará aquello. Solamente el Señor te dirá: haz lo que mejor te parece, yo aquí te estaré esperando. Y cuando tú vengas, yo te diré qué hacer. Si tú no lo quieres hacer, yo no te puedo obligar, pero las cosas no andarán bien. Y tú dirás: bueno, el pastor nos quiere echar miedo. Hermano, yo no te quiero echar miedo, pero ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Hoy los matrimonios jóvenes, o los jóvenes que aún no tienen matrimonio, ¿qué vas a esperar, hermano? 20, 30 años para darte cuenta que hiciste malas cosas. Ahora yo te hago una pregunta: ¿quién te devuelve los 20 o los 30 años de error? Hoy que tú estás escuchando esta palabra. Porque alguno dirá: yo tuve como 20, 30, 40 largo en error. Claro, pero no conocías el Evangelio. Pero tú, hermano, que conoces el Evangelio, ¿quieres probar como a ti mejor te parece? Yo te quiero decir algo: nadie te devolverá esos años. Los años pasaron y pasaron. ¿Sabes qué? Yo a personas le he predicado el Evangelio y me han dicho: el Evangelio no es para mí, nosotros estamos bien. La palabra de Dios es para aquel que se droga, para aquel que anda en la delincuencia, para el borracho. Para ese es el Evangelio. Para nosotros no nos peleamos, nosotros no nos golpeamos, no andamos en esas cosas. Yo creo que eso no es para nosotros. Yo seguía predicando el Evangelio una y otra vez en aquel hogar, porque el Señor me molestaba a que yo vaya. El Señor ponía la inquietud de mi corazón que vaya y que le predique el Evangelio, que el matrimonio. Y ellos me decían, muchas veces le daba risa de lo que yo le decía, como diciendo: qué locura, mirá lo que nos dice, sin nada que ver con nuestras vidas. Tal vez habrán dicho: qué locura es lo que nos dice este tipo, o qué exagerado. Al tiempo que el matrimonio cayó en adulterio, después de 15 años de casado, se separaron y cada cual agarró por su camino. El problema más grande, que al tiempo se dieron cuenta que uno al otro se necesitaban y se amaban, pero ya habían tomado cada cual su camino, y algunos ya habían tenido hijos con otra persona. ¿Y qué haces con darte cuenta después? Dime, hermano, ¿qué haces? ¿Quieres volver la película para atrás? No se puede. Y ahora darte cuenta de la verdad y tener que seguir una vida que sabes que no es la que tú quieres. Y tú dices: bueno, se aprende. Si tú quieres aprender así, hermano, allá tú. Pero no debes ser insensato, hermano. Debes ser varón prudente, que escucha la palabra y la hace. Y sabe muy bien en su corazón que la palabra de Dios tiene razón. Te guste o no te guste, hermano. Te guste o no te guste. Te guste o no te guste. El Señor me ha dicho: en esta congregación hay agua fresca. Siempre es fresca el agua. Pero el agua no deja de ser fresca, que cuando tú la bebes te refresca. Te das cuenta que pasa el calor. Pero el Señor dice: hay aguas dulces y aguas amargas. Las dulces uno la toma rápido, es rico, pero la amarga también la tienes que tomar, pero cuesta digerirla. El Señor dice: yo les doy agua fresca. Siempre será fresca, pero no siempre será dulce. A veces será amarga y la tienes que beber igual, porque te llevará a tener sabiduría. Y luego tú verás cómo, tomando el agua fresca, la dulce y la amarga, te darás cuenta cómo tu vida empieza a tomar un giro y empieza a mirar a tu alrededor, cómo las demás familias empiezan a tomar un giro, pero contrario
a un buen camino. Y tú te empiezas a dar cuenta de cosas que estaban mal y las empiezas a corregir, porque ahora empiezas a beber el agua y empiezas a saciarte. Mira, hay una palabra que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. Y sabes que yo decía, qué lindo esta palabra, muy linda. Si tú crees y haces conforme de lo que dice la palabra, de tu interior correrán ríos de agua de vida. Ahora, ¿qué es un río de agua de vida? Un río no es algo particular. O sea, no es como una pileta. Tú dices, yo tengo una pileta, me baño yo. Ahora, si tú tienes un río, en algún lugar alguien se baña en el río. Amén. Alguien se baña. No puedes tener un río particular. Pero sí, si tienes una pileta, sí, te bañas tú, tu familia y los parientes. Amén. Pero si tienes un río, tú no dices, este río es mío, nadie se mete aquí en este lugar. Así se lo prohíbas, alguien se te va a meter al río en algún lugar, no puedes tener custodiado un río. Pero el Señor dice, el que cree en mí, si tú crees conforme a lo que dice la palabra, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Quiere decir que lo que salga de adentro tuyo no solamente va a ser para ti, sino que va a ser un río. Y en un río la gente se va a bañar, la gente se lava, la gente bebe y aún los animales toman agua de allí. Un río riega extensiones grandes de tierra. Y la medida que tenga, los kilómetros que recorra aquel río, le servirá a las personas que vivan en aquella orilla. Y a mantener la fauna, la flora y la fauna de aquel lugar. Entonces un río no es algo que solamente lo tienes acá como una fuente. Un río es algo que fluye, que corre y no solamente te sirve a ti, sino que le sirve a otras personas. Nosotros aquí tenemos el río Limay, nace de allí del Nahuel Huapi y empieza a recorrer, pasa por parte de Bariloche y recorre todo entre Río Negro y Neuquén. Y riega las aguas, todo aquel lugar. Y de esas aguas se toman parte para regar las chacras que hay aquí. Y de allí se toma el agua con bombas para poder dar agua a la población también. Y se hacen embalses y a través de ese río también tenemos electricidad. Y no es que es algo propiedad privada de alguien, sino que aquel río o este río, el río Limay que corre por aquí, tanto también en Neuquén, sirve a la comunidad para darle electricidad, para darle agua para riegos. Es un río que sirve a una comunidad completa y a más de una provincia. Luego estos dos ríos se unen y se forma el río Negro y sigue bendiciendo hasta que desemboca en el mar. Entonces, si tú tienes un río de agua de vida, no es una pileta, no es algo particular, es un río que bendice a muchas personas. Yo hoy entiendo lo que es un río de agua de vida que salga de tu interior. Cuando tú puedes compartir y cuando tú hablas y lo que hablas bendice a otro. Y es Dios el que habla por ti y bendice a este y bendice al otro. Y le hablas a aquel y Dios le habla y Dios le bendice. Y es un río de agua de vida que está constantemente fluyendo y saliendo agua para que los que están sedientos beban. Ese es un río de agua de vida. No es que solamente esporádicamente sale agua de allí, de aquel lugar, sino que es un río que está constantemente fluyendo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Pero tienes que creer como dice la palabra de Dios, no como tú te parece, como a ti te parece. Tú no puedes tomar la palabra e interpretarla como mejor te parece. Si tú no sabes, no conoces, puedes buscar personas que te expliquen. Pero si tú crees en el Señor conforme a lo que Él dice, de tu interior correrán ríos de agua de vida, dice el Señor. Amén. Así que recuerda, sé varón prudente, sé mujer prudente, sé joven prudente y lleva tu vida conforme a lo que dice la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios dice que en la obediencia está la bendición. Amén. Bendecirle con un fuerte aplauso si le está creyendo. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Es así, hermano. Tienes que ver esto que el Señor enseña. Amén. El Señor te enseña de esta manera. Y hoy Dios quiere bendecirte. Yo te invito a que puedas ponerte de pie. Y vamos a estar orando. Sabes que el primer paso que debemos dar es poder aceptar a Cristo en el corazón. Porque mientras que no tengamos a Cristo en el corazón, sabes que el Espíritu de Dios no puede entrar en nuestras vidas y no puede obrar. Porque recuerda lo que decía la palabra. Dios no obliga. Dios no te obliga. Pero si tú abres tu boca y le aceptas, el Señor puede venir con su Espíritu y empezar a obrar en tu vida porque tú le permites. Y tienes que dar este primer paso, aceptando a Cristo en el corazón, pasando a ser un hijo de Él, para que el Espíritu de Dios pueda entrar en tu vida y pueda empezar a cambiar tu vida y te pueda empezar a hablar, para que empieces a hacer conforme a lo que dice Él y tu vida empezará a andar en bendición. Amén. Si tú obedeces, Dios te bendecirá. Y esta oración dice así, yo te invito a que puedas repetir conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, esta noche he escuchado tu palabra. he escuchado tu palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te acepto yo te acepto como mi Señor como mi Señor y Salvador de mi y vida. Salvador de mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te doy gracias yo te doy gracias por haber muerto en la cruz. por haber muerto en la cruz. Pido a ti, Señor, Pido a ti, Señor, que tú me hagas que tú me hagas un hijo tuyo. un hijo tuyo. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te acepto yo te acepto como mi Señor como mi Señor y Salvador de mi vida. y Salvador de mi vida. Te abro mi corazón. Te abro mi corazón. Entra en mi vida. Entra en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdame ayúdame a obedecerte, a obedecerte, a ser varón prudente, a ser varón prudente, para que mis caminos para que mis caminos sean prosperados. sean prosperados. Señor Jesús, Señor Jesús, quita toda queja, quita toda queja, toda tristeza, toda tristeza, todo dolor, todo dolor, toda angustia. toda angustia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias. Señor, yo te doy gracias. Y te bendigo. Y te bendigo. Y te exalto. Y te exalto. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu Santo y del de Espíritu Dios. Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Bendecirle Amén. con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios.